producto de la inflación. Algunos han dicho que la UF podría llegar a 30.000 pesos. Pero ¿qué sube cuando sube la UF? Esa es la pregunta que nos hacemos y por eso nos acompaña el abogado Felipe Besnier. ¿Cómo estás, Felipe? Abogado, va a aparecer en pantalla. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hola, para que nos des cuenta, todo está mucho más caro, las personas, la voz ciudadana lo dicen, pero cuando sube la UF, la posibilidad que llegue a los 30.000 pesos, ¿cómo nos afecta directamente al bolsillo de todos los chilenos? Sí, hola Tonka, Sergio, la verdad es que Hola. es un hecho, eso va a ocurrir. Ya el Banco Central en su planificación periódica que tiene, donde estima en un mediano plazo el valor de la UF, ya lo ha señalado, a mediados de septiembre la UF va a sobrepasar los 30.000 pesos. Y la verdad es que yo quiero traer a colación la famosa y conocida canción de Juan Luis Guerra, que dice justamente que el costo de la vida sube otra vez, porque si hacemos el ejercicio y escuchamos la letra de esa canción, eso es lo que exactamente está ocurriendo en Chile hace un buen rato. Ya el costo de la vida sube, lamentablemente los sueldos, las rentas, los ingresos de la mayoría de los chilenos y chilenas en nuestro país se ha mantenido y ojo, no se reajusta como si lo hace el OEF y muchos otros servicios que están pactados en esa unidad económica. Paremos la pelota, Felipe, dame solo un segundo. Sí, claro. Vamos a invitar de inmediato también a todos nuestros telespectadores a que se comuniquen a través de redes sociales para que te puedan formular preguntas, abogado. A ver, la primera, ¿por qué no ponemos el contexto? ¿Qué es la UF? Porque los chilenos pagamos con peso, las importaciones se transan en dólares, pero ¿qué es la UF y por qué, si la UF sube, no suben los sueldos? Buenísima pregunta, y la verdad es que es lo que todos nos preguntamos, ¿cierto? Quedamos con esa imagen del condorito, el plop, muchas veces cuando vemos que el costo de la vida sube, pero no así las remuneraciones, los sueldos. La UF es una unidad de medida económica que se creó en la década de los 60 en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, justamente para proteger los ahorros de las personas en ese tiempo, dada la gran inflación que había en el país. En esa época había una inflación que superaba el 700%. Y en ese sentido, bueno, desde que se creó esta unidad económica, muchos servicios, muchos productos se fueron pactando en UF, porque la UF tiene la virtud, la particularidad, a diferencia del peso, por ejemplo, que se va reajustando automáticamente todos los días. Todos los días la UF va variando y se va reajustando al son del movimiento de la inflación, ¿cierto? De los vaivenes de nuestra economía. Pero eso es poco justo, creo yo, para los que transamos la vida en pesos. Así es. Es muy extraño cuando un abogado tú lo llamas y te dice te voy a cobrar X cantidad de UF. Claro. Claro. Y uno vive en otro planeta, ¿no? O las propiedades, porque no tiene relación con la moneda de cambio que manejamos acá en ¿Y por qué Chile. nos da un poquito de contexto histórico, como un breve barniz? ¿Por qué se generó la UF? ¿Por qué sube y sube? Y ahí nos vamos entonces en cómo nos impacta en el bolsillo a todos. Claro, como les decía, la UF se creó justamente en la década de los 60, sí, porque en ese entonces la inflación estaba disparada, llegaba casi al 700%, o sea, la desvalorización del peso de la moneda chilena era notorio, y había muchos ahorros que las personas estaban justamente queriendo proteger, y en ese sentido se creó esta unidad económica. Los ahorros se ajustaron a la UF con el propósito de que no se desvalorizara el peso, la moneda. Entonces, todo lo que se pactaba en UF, todos los días se iba reajustando en base a la inflación, es decir, si la inflación aumentaba, bueno, el peso se ajustaba en base a los criterios de la inflación, no el peso, la UF. Mira, les voy a dar un ejemplo para que a lo mejor lo podamos entender de manera más fácil. Sí, perfecto. Imagino, es medio complejo, yo lo sé esto, pero... No, y además, si el motivo fue para sostener la inflación... Más complejo aún. No, y eso además ya no es el escenario actual. O sea, estamos hablando de Frei Montalva. Así es, bueno, hoy día, para que todos tengan una idea, la inflación se mantiene, el Banco Central hace la pega de mantener la inflación a raya, ojalá no más allá del 3%. Según el último IPC del mes de julio, la inflación, el costo de la vida aumentó en 0,8%. Y eso nos permite a nosotros, claro, reajustar la UF, pero que no se nos dispare tampoco. Todo se mantiene en línea. Yo les daba este ejemplo. Pensemos que esto es una moneda, ¿ya? ¿Una moneda de cuánto? Una moneda de 1 UF. Yo conversaba con una extranjera hace unos días atrás y ella había llegado hace poquito al país y me decía, yo no entiendo por qué en Chile hay dos monedas, por qué está el peso y la UF. Yo le decía, no, la verdad es que nosotros tenemos una única moneda. Y ella válidamente me decía, bueno, pero ¿por qué todo está pactado en UF? Bueno, esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Pensemos entonces que tenemos una moneda de 1 UF. ¿Cuánto vale esta moneda de 1 UF? Hoy en día, a mediados de septiembre va a alcanzar los 30.000 pesos, para que se hagan una idea. Ouch. ¿Ya? Para que se hagan una idea. Entonces, yo hoy en día, con una moneda de 1 UF, podría, por ejemplo, ir a pagar el seguro del auto con una moneda de 1 UF, podría ir a pagar a lo mejor el plan de Unisapre con 3 monedas de 1 UF, podría tal vez ir a pagar el arriendo de una casa o el dividendo con 15, 20 monedas de 1 UF, para que hagan ustedes más o menos la relación de qué es lo que ocurre. Y eso afecta directamente al bolsillo de los chilenos, las chilenas, los habitantes de nuestro país, porque hoy en día son muchos los bienes y servicios que están pactados en esta unidad económica, no en el peso, sino que en el dólar. Es que eso es muy raro. Perdóname que te lo diga, porque a la gente no le aumenta el sueldo
en proporción a lo que la UF aumenta. Entonces es totalmente absurdo porque los créditos hipotecarios se pagan en UF, las cuotas de los bancos tienen que ver con aquello. Entonces, ¿cómo la ciudadanía puede, comillas, defenderse de este aumento en el costo de la vida cuando nosotros transamos en pesos? La pregunta de tu amiga extranjera es totalmente lógica. Así es, de hecho, por cierto que sí. Cuando nosotros, tú recién hacías un barniz, Sergio, de qué son los productos o los servicios que comúnmente se pactan en UF. Por lo pronto tenemos las propiedades. Cuando ustedes le preguntan a alguien, bueno, te compraste un departamento de inversión, a lo mejor para tu familia hace poco tiempo, ¿cuánto te costó? No te dicen me costó 50 millones, dicen me costó 2.500 UF, 3.000 UF, ¿cierto? Ya hacemos esa asociación automáticamente. Entonces, el valor de los bienes raíces están en UF. El valor de los dividendos están en UF. Los seguros de toda índole, tenemos los seguros automotrices, seguros de cesantía, ¿cierto? Sí, señor. Seguro de desgravamen, de incendio asociados a los créditos hipotecarios, los planes de ISAPRE, pago de pensiones. La verdad es que es un sinfín de elementos que hoy en día se pactan en UF. Y válidamente la pregunta que tú haces es muy atingente, porque claro, ¿por qué no los sueldos están pactados en UF? Claro. Y a lo mejor ahí guardaría mayor relación, porque si el sueldo de nosotros, de todos los chilenos, chilenas, habitantes en este país, estuviese pactado en UF, se iría reajustando al son de la inflación. Así como todo sube, bueno, el sueldo también subiría y ahí nos sentiríamos este costo de la vida que va aumentando todos los días. Este cachetazo, perdóname que te lo diga, porque es un cachetazo. Además, tiene el tono de letra chica, porque es a mí me pasa, ¿no? Me ha pasado muchas veces. Aló, sí, te cobro en UF, no, cóbrame en pesos. Cóbrame en pesos, claro. Entonces, claro, cuando a ti te dicen que te están cobrando en UF, yo por lo pronto me siento totalmente birlado, engañado. Aquí hay algo que no estoy entendiendo. En fin, continúa por favor, Felipe. Sí, es muy cierto eso, y la verdad es que tampoco tenemos mucha chance de ir y solicitar que nos cobren en peso y no en UF, porque las reglas del juego, lamentablemente, los consumidores, las personas, el ciudadano a pie no tiene muchas opciones de tomar determinaciones en ese sentido. Yo insisto en esto, tal vez tendría mucho más sentido la UF hoy en día, que dicho sea paso, yo recuerdo en algunas campañas presidenciales anteriores hay candidatos que han propuesto justamente la eliminación de... Claro, la eliminación de la UF definitivamente, hay ciertos parlamentarios que también lo han propuesto en el pasado, pero a lo mejor guardaría mayor relación, ¿cierto? Y sería más coherente si es que la UF hoy en día también abarcara las remuneraciones, es decir, las remuneraciones estuviesen pactadas en UF y no en pesos, porque se iría reajustando. Ojo, la UF se reajusta a diario, todos los días, y que se reajuste a diario quiere decir que no se devalúa la moneda, es decir, así como aumenta el IPC, así como aumenta la inflación, bueno, los sueldos también se van reajustando día a día en base a ese crecimiento, y la billetera de los habitantes de nuestro país no lo resienten tanto, ¿cierto? Porque en definitiva el costo de las cosas le va a seguir valiendo de la misma manera si es que estuviese este reajuste permanente. ¿Es posible, Felipe, pensar que la UF la vamos a eliminar del país? ¿Qué pasaría si eso ocurriera? ¿Haría daño o no? ¿Cómo se visualiza el futuro en eso? Sí, la verdad es que no es una decisión tan simple. Yo creo que, bueno, hay todo un tema de voluntades políticas también. Insisto, hay muchos economistas que proponen la eliminación de la UF. Históricamente esto se ha puesto en la palestra, en discusiones parlamentarias, en discusiones presidenciales, pero la verdad es que hay que ser responsable también. Hoy en día, eliminar la UF causaría un prejuicio importante a todos aquellos negocios, productos que hoy en día se transan en UFs. Eso en desmedro de, o sea, afectaríamos ciertos mundos que trabajan con esto, pero la ciudadanía ganaría. Es que en definitiva nosotros como ciudadanos ya estamos... O esta relación es totalmente... es uno a uno. Orgánica. Sí, exactamente. Nosotros lamentablemente, quisiéramos o no, ya somos parte de eso. Con esto no quiero decir que no exista a lo mejor un sistema mejor que se podría implementar con el tiempo. La verdad es que sí. Pero tendría que encontrarse la fórmula exacta para que la moneda chilena no se devalúe y en definitiva los sueldos, los ingresos que reciben los chilenos en nuestro país mes a mes no vaya perdiendo su valor intrínseco. Por eso yo les hacía el ejemplo de la moneda recién. Porque tiene mucho sentido. Si nosotros pusiéramos a lo mejor al lado una moneda de 100 pesos, ¿cierto? En comparación a la moneda de una UF, la moneda de 100 pesos va a valer 100 pesos siempre. En cambio, la moneda de una UF va a ir moviendo su valor, que actualmente va a llegar a los 30.000 pesos según los vaivenes de la economía. Es difícil de entender para el ciudadano promedio. Es complejo. Claro, yo me imagino que las instituciones, empresas y el mundo que está funcionando alrededor del UF debe sentirse tranquila con aquello. Ahora, hablemos de este aumento. ¿En qué le va a golpear al ciudadano promedio este aumento del UF cerca de 30.000 pesos? Y tenemos una gráfica que te puede sí, ayudar, Felipe. Sí. Está, pero súper preparado, Felipe, ya, dale. Sí, por acá habíamos preparado la gráfica. Ya decíamos algo, Aquí ¿cierto? Está. Sí. Estos son
el universo de bienes y servicios que generalmente se transan en UF. Yo me atrevería a decir casi la totalidad de las oportunidades. Los créditos hipotecarios, por lo pronto, los créditos hipotecarios se pactan en UF. O sea, extrañamente, alguna institución financiera a nosotros nos va a ofrecer el crédito hipotecario en pesos. ¿Por qué no lo hacen en pesos? Porque obviamente no van a perder, porque necesitan ir reajustando a diario un negocio que es tan de largo plazo como prestar un crédito hipotecario y que se vaya reajustando en base a los vaivenes de la economía. Así que ojo con esto. De ahí la importancia que muchas veces hemos nosotros señalado que a la hora de que soliciten un crédito hipotecario, fíjense muy bien si lo que están comprando, que es un crédito al final del día, lo están haciendo con una tasa fija, una tasa mixta o una tasa variable. Porque la tasa fija, porque ojo, las tasas de intereses van a subir, dada la inflación que hoy día se presenta en el país. El Banco Central ya hace un mes atrás subió la tasa de interés técnica y va a seguir subiendo en el tiempo la tasa de interés para que, en definitiva, los créditos se hagan más caros y así haya menos dinero circulando en la población. Entonces, ojo con los créditos hipotecarios y ojo cuando vayamos a optar por una tasa fija, mixta o variable, porque la tasa fija nos permite elegir el crédito hipotecario a 20, 25, 30 años a la misma tasa. No va a variar. La variable va a ir variando según los vaivenes de la economía, ¿cierto? Según el movimiento inflacionario del país. Y la tasa mixta va a ser un mix entre una y otra. Así que asesórense bien a la hora de elegir un crédito hipotecario. Tú que hay que tratar de pedir y acceder a una tasa fija. ¿Ese sería tu consejo? Sí, Tonka. O sea, nos tenemos que ir a la segura, sobre todo en las circunstancias en las cuales nos encontramos hoy en día. Tasa fija y el día de mañana nosotros tenemos la posibilidad tal vez de refinanciar nuestros créditos hipotecarios, a lo mejor usar la portabilidad que poquito se ha usado desde que se promulgó hace un par de ya casi 2 años atrás, y a lo mejor ahí poder ajustarnos a una tasa distinta si es que es más conveniente. Pero hoy en día lo importante es dar un paso seguro y el paso seguro es una tasa fija a la hora de solicitar un crédito hipotecario. Seguros, aparece en pantalla. Tenemos el caso de los seguros, yo se los decía, con una moneda de una UF, en el ejemplo que les daba, a lo mejor muchos vamos a pagar, por ejemplo, el seguro del auto para aquellos que tienen un auto, a lo mejor los seguros que están asociados al crédito hipotecario. Recuerden que el crédito hipotecario es el único crédito que por obligación nosotros tenemos que contratar un seguro de desgravamen y un seguro de incendio. Todos los otros créditos, los seguros asociados a ellos son voluntarios. A nadie le pueden imponer la contratación de un seguro. Así que ojo con eso también. Que no les pasen gato por liebre, porque muchas veces cuando uno pide un crédito de consumo, apertura una tarjeta de crédito, nos dicen, hey, pero tiene que contratar el seguro de cesantía, tiene que contratar el seguro de fraude. Eso no es obligatorio, eso es facultativo, siempre, en todos los casos. Pero cuando tú necesitas que te den el crédito, finalmente firmas todo. No. O sea... Es que ojo con eso, Tonka, porque eso es lo que hay que aplicarlo a la situación actual, en pensar que la persona ya... Qué bueno, el banco me conseguí con un crédito en el banco, porque para que tenga el crédito no tenés que tener ni una yayita, ¿verdad?, en tu sistema comercial. Entonces estoy pensando en la persona, ya, me siento, firmo, qué bueno, por fin, pero tiene que firmar esto y lo otro. Es difícil pararse en el escritorio y decir, ¿sabes qué? Esto yo no lo firmo, porque te das cuenta de lo que hay en riesgo. Sí, pero ¿sabes qué, Tonka? Lo decíamos y lo comentábamos con Sergio hace 2 capítulos atrás. Yo le decía, tenemos que empoderarnos como consumidores. Tenemos que aprender de estas instancias, pero justamente tal vez convertirnos un poquito más en nuestros propios abogados y sacar la voz a la hora de enfrentarnos a ese tipo de situaciones. Si a mí el ejecutivo, la ejecutiva, acá no queremos estigmatizar a nadie, pero el ejecutivo, la ejecutiva, el representante del banco, a la hora de venderme el crédito, porque ojo, me están vendiendo un crédito, yo estoy comprando un crédito. No te están haciendo un favor, pero muchas veces pareciera eso, sí. Aunque pareciera eso, pero si me dice además tiene que contratar el seguro de cesantía, bueno, la persona tiene que valientemente y con todo su derecho decir, no, la verdad es que el seguro de cesantía es facultativo y yo no lo voy a contratar, o bien no lo voy a contratar con ustedes, sino que voy a ir a una aseguradora que me ofrece un seguro más barato, porque eso también lo puedo hacer. Yo no tengo la obligación de contratar el seguro directamente con la institución que me está entregando el crédito. Yo puedo elegir en el universo de aseguradoras que existen. Así que es súper importante ese punto y empoderarnos, ¿no?, de nuestros derechos y hacerlos valer. Ese empoderamiento tiene mucho que ver con la educación, porque el otro día todo el mundo reclamaba porque no sacamos ninguna medalla en los Juegos Olímpicos, pero bueno, en Chile se quitó el carácter obligatorio a la educación física en los colegios. Y hablando acerca de ese punto, en Chile no existe educación financiera. Nadie sabe acerca del ahorro, nadie sabe acerca del UF. Queremos recoger las impresiones de la ciudadanía. Rodrigo Pérez está con ellos para que te hagan preguntas, Felipe. Vamos. Así es, justamente estábamos conversando. Y esto surge en enero.
Oye, ¿qué pasó con el cable? Tenemos problemas de cable, pero eso nos pasa, Felipe, a todos, sí. Oye, bueno, seguimos créditos hipotecarios, seguros, después planes de ISAPRE, pero antes de ir a planes de ISAPRE tenemos preguntas de nuestro público a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Por favor, dirección, dice así: hola, gusto de saludarlos, un besote. Ah, gracias, un besito para ti, Cristian. Pregunta al abogado, ¿por qué no mejor nos pagan el sueldo del UF? Saludos, qué buen punto, Cristian. Y todos aplauden acá en el set, aunque somos pocos, pero aplauden a Cristian. Felipe. Oye, les vuelvo a comentar porque con esa pregunta uno queda con esa carita, insisto, del condorito con el plop. ¿Se acuerdan de la Sí, pues, claro. o de los memes con los signos de interrogación? La verdad es que, para serles bien honesto y transparente, yo me pregunto exactamente lo mismo. Si todo hoy en día lo estamos pactando en UF, si los extranjeros al llegar a Chile dicen, bueno, ¿por qué tienen dos monedas, una peso y otro UF? ¿Por qué no los sueldos se pactan en esta medida de valor, cierto? Que además tiene la virtud de ir reajustándose a diario. Ojo, la UF se reajusta a diario. Entonces eso evidentemente facultaría de que los sueldos no se devalúen. A lo mejor ahí nos centraríamos únicamente en la gran discusión, que es por qué los sueldos son tan bajos, pero no por qué los sueldos con el tiempo pierden su valor, que es lo que actualmente pasa. Que eso es lo peor, claro. O sea, hay dos factores. Una cosa es que los sueldos son bajísimos, eso es un hecho. El promedio de las chilenas, los chilenos en nuestro país ganan 500.000 pesos, ese es el promedio. Y además esos 500.000 pesos se desvalorizan todos los días porque el IPC, la inflación va subiendo todos los días, y eso en la práctica quiere decir que el arroz, el huevo, los tomates, el servicio de transporte público va aumentando y no así los sueldos. Entonces la moneda se desvaloriza. No hay una respuesta concreta porque finalmente tendríamos que entrar a revisar las estructuras del negocio que hay detrás de la UF. Tenemos más preguntas a continuación para ti, Felipe. Vamos. Dice así. Dice, buenos días. Ante el aumento del valor del UF, ¿qué tipo de tasa de interés recomendaría al tomar un crédito hipotecario? ¿Tasa fija, variable o mixta? Esa respuesta, Felipe, abogado, después de esta breve pausa comercial. Ya regresamos con más. Bienvenidos. Cada uno cuenta. Aparece en pantalla y dice: buenos días, ante el aumento del valor de la UF, ¿qué tipo de tasa de interés recomendaría al tomar un crédito hipotecario? ¿Tasa fija, variable, mixta? Y te puedo sumar otra, Felipe. Dale. Dice Francisca Montero: buenas tardes, si el abogado puede responder esto. Si me decido por tasa variable porque siempre es más baja, después puedo refinanciar la deuda con otro banco para tasa fija. Complemento las dos porque es parte de las preguntas que se están realizando nuestra ciudadanía. Partamos por la última, que creo que es más cortita la respuesta. La verdad es que la tasa variable no es más baja, necesariamente. La tasa variable va a ir fluctuando, en momentos va a estar muy bajos, en momentos va a estar alta, claro. pero esa es la gracia justamente, que va con los vaivenes de la economía, de la inflación. Recuerden que un crédito hipotecario es un negocio a largo plazo, estamos hablando de 20, 25, 30 años, incluso hay bancos que ofrecen crédito hipotecario a 40 años, pero ojo con esto. ¿Cuál es la diferencia económica entre la tasa fija y la variable? Que el valor de la variable es más barata. Claro. Entonces, claro, porque yo estoy jugando el riesgo y el banco igual. En la tasa fija voy a seguro, ¿cierto? Se va a mantener durante todo el tiempo, entonces me cobran un monto más alto, que es la tasa de interés al final del día. Claro, lo variable puede ser interesante en algún momento, pero también puede transformarse en una complicación. No, y créanme que en un negocio de tan largo plazo como es un crédito hipotecario, yo les decía 25, 30 años, más de un vaivén va a haber en la economía. O sea, miremos hacia atrás, ¿cierto? La economía de nuestro país ha sufrido altos y bajos durante los últimos 30 años y es factible que eso afecte, le pegue a una tasa de un crédito hipotecario. Y atendiendo a la pregunta inicial, la verdad es que cuando la semana pasada yo les comentaba y les hablaba sobre la planificación del presupuesto, yo les decía que para gastar las lucas, los sueldos, las remuneraciones que nos llegaban mes a mes, nosotros teníamos que primero planificar el gasto de esos ingresos, ¿cierto? Y para la planificación, la esencia del ser humano para planificar siempre necesita tener algo de certeza por delante, ¿ya? ¿Cuál es la certeza que hoy por hoy le podemos dar a las personas? Es que la tasa de interés va a seguir subiendo. A lo mejor no a pasos agigantados, pero sí lo hará en el mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque la tasa de interés técnica, que es la que establece el Banco Central, es la principal herramienta que tiene para poder, o una de las principales herramientas que tiene justamente para controlar la inflación. Entonces, para que la inflación no se dispare, el Banco Central sube la tasa de interés para que los créditos sean un poco más caros y así la gente se endeude menos, por ende haya menos plata circulando en la población y así la demanda de productos y servicios no se dispare también, que es lo que actualmente está ocurriendo. Yo veía con atención el caso ahí en Carahue del camión, o sea, veía la madera, que es una materia prima. ¿Cuánto no han subido las materias primas los últimos meses para la construcción? Y eso dice relación porque hay mucha demanda, hay mucha gente demandando productos, muy poquita oferta, y eso se debe en gran parte también a la gran cantidad de liquidez que anda rondando hoy en día en la ciudadanía. Tenemos pregunta ciudadana. Ahora sí, Rodrigo, pagamos en UF nosotros nuestra conexión de cable, tenemos muy bien, bien el eso audio, era lo importante, ¿no? claro. Claro.
Sí, no, está todo saldado. Ok. Oye, no, es que mira, estábamos nosotros en Ñuñoa y estaba yo conversando con la gente sobre la UF y habían varios que se acordaban de aquel 20 de enero de 1967 cuando se creó la UF y nos decían, era buena idea porque yo antes ahorraba 100 escudos y al poco tiempo tenía 80 escudos y cuando se creó la UF era una buena idea. Pero 54 años después, tú ni te acuerdas cuando partió la UF, naciste mucho después, yo me imagino que tienes una opinión respecto de esto. ¿Qué opinas tú? ¿Es mejor la eliminación de la UF o que los sueldos sean en UF? Obviamente que si va a convenirnos a los trabajadores que sea como UF, bien. Pero si no va a ser así, que se elimine la UF porque en este momento, por ejemplo, yo tengo que pagar una vez al año una UF en el cementerio, que ya lo tengo, está todo pagado, pero por mantenciones una vez al año una UF. Yo pagaba 19.000 infracción. Claro. Por la pandemia y todo me atrasé y debo ahora 2 UFs. Chuta. Y eso... Que 2 UF parece poco, pero si vamos sumando... Exactamente. Crédito hipotecario y todo. Exactamente, entonces son 2 UF que va a ser ¿cuánto? 30 y algo más. Claro. Es cosa que uno no tiene. Por eso los parlamentarios, pónganse la mano en el corazón, nosotros los pobres, los media clase, lo que sea, no podemos estar pagando más de lo que ganamos. ¿Ah? Y si te ofrecieran esa oportunidad, eliminación de la UF o que tus sueldos fueran UF, ¿qué es lo que sería mejor para ti? Sí, yo creo sinceramente que si van a subir los sueldos, que siga la UF. Claro. Que siga. Que los Pero sueldos fueran en UF. que fueran en UF. Que baje la porque UF. Ahora uno pide un crédito, claro. Que baje el UF, claro. Claro, o que se elimine y vamos parejito para todos lados, ¿no? Claro. Porque Oye, de uno, hecho- si se endeuda, es porque necesita. Así es. Ahora, Felipe quizás nos pueda aquí hacer la aclaración, quizás ya lo comentaste, pero entendemos nosotros que surgen justamente para controlar la inflación, ¿no? La Así es. inflación hace muchos años que ya está a raya, ¿no? Y no tenemos el mismo conflicto que teníamos en 1967. Y es Claro. por eso que trabajadores dicen, claro, mi sueldo es el mismo y la UF sigue aumentando, mis deudas por lo tanto se siguen incrementando. ¿No, Felipe? Claro, una precisión, la UF no es que se haya creado para controlar la inflación, ya el Banco Central tiene herramientas para ir controlando la inflación, como yo les decía recién, el aumento de la tasa de interés. La gracia de la UF es que es una unidad económica que va de la manito con el desarrollo de la inflación, porque si la inflación se dispara, por ende los precios del IPC, Claro. de nuestra canasta de bienes y servicios aumentan, la UF aumenta de la mano con eso. Entonces es súper válido hacernos la pregunta que todo el mundo se hace, nosotros la plasmamos acá justamente en la gráfica. Si todos estos elementos están pactados, el crédito hipotecario, el seguro, los planes de ISAPRE, el arriendo de propiedad, están pactados en UF, bueno, ¿por qué los salarios no están también en UF si van de la mano con el desarrollo de la economía, ¿cierto? Guarda todo sentido, todo motivo razonable. Entonces, hago eco de las palabras que nos decía nuestra amiga allá en terreno, que claro, Ajá. ¿por qué entonces los salarios de las personas no están pactados en UF y a lo mejor así de una podemos quitar del panorama una problemática que acarreamos hace muchos años que dice relación con la desvalorización, bien digo, de las rentas, de los sueldos, y nos centramos únicamente en el problema de mejorar los ingresos, los sueldos. Ajá. Eh, Interesante. mientras seguimos, Rodrigo sigue con nuestro testimonio ahí. Ah, sí, por favor, adelante. Sí, ¿Sí? la escuchamos. Sí, No, ¿qué quiere lo aportar? otro que dice, que el joven también decía, claro, que sube la tasa para que la gente no se endeude. La gente termina firmando igual porque necesita ese dinero, por eso se endeuda y termina pagando el seguro de cesantía, de gravamen, de por si acaso y por si acaso. Y al final, a la hora de pagar la cuenta, porque también tengo crédito, uno empieza pagando 50 y termina pagando 200, 300 mil pesos. ¿Por qué? Porque va subiendo. O sea Entonces, que a pesar de la tasa mayor, igual de dos maneras está exactamente, y obligando. abrir la letra chica y todo, y uno la necesidad no la hace leer la letra chica, no la hace leer. Entonces, por eso, por favor, parlamentarios, políticos, lo que sea, si vamos a subir la UF, subamos los sueldos a nivel nacional, todos necesitamos. Así es, Sergio Tonka. Qué yo más les claro, quiero- Escuchamos, Felipe. Me hace mucho sentido, la verdad es que la realidad que nos comenta ella es la realidad de la gran mayoría de las personas en nuestro país. Yo les decía la semana pasada, en Chile existen más de 4 millones de personas morosas. Sí, Estamos pues. diciendo que son personas endeudadas, la cantidad de personas endeudadas son 3 veces esa cifra. Son personas que no han logrado ponerse al día en el pago de sus deudas. Y quiero traer a colación este concepto que A ver, les perdón, escribí. Felipe, Sí. perdón. Explícame lo que acabas de decir, la distancia entre unos y otros, morosos y deudores. Sí, deudores somos probablemente todos. Todos tenemos, a lo mejor, a la gran mayoría tiene un crédito de consumo, todos le deben plata a las empresas de servicios básicos, un crédito
crédito hipotecario, un crédito automotriz, todos somos deudores. Pero la línea delgada que diferencia entre el deudor y el moroso radica justamente entre aquellos que deben una o más cuotas de ese crédito, de esa deuda. Hoy en día son para ser más precisos, son 4.100.000 personas las que están en situación de morosidad, es decir, no han podido pagar una o más cuotas de sus créditos. Eso implica que hoy en día más de 4 millones de personas están recibiendo llamados constantes de cobranza, demandas judiciales, procesos de embargo, procesos de remate. O sea, ojo, no estamos hablando de un porcentaje mínimo de la población. Si ustedes me ayudan rápidamente, debemos estar hablando de un 20% de la población sujeta a crédito. Entonces no es menor. Y a propósito de lo que nos decía ella recién, quiero traer a colación este concepto que les escribí acá en la pizarra, que dice relación con el financiamiento de la pobreza. Este concepto de financiamiento de la pobreza es muy fuerte, muchachos. ¿Por qué? Porque hoy en día, hace un buen tiempo ya, las personas se endeudan, pero ojo, para satisfacer necesidades básicas. Utiliza la tarjeta de crédito para pagar las cuentas de servicios básicos, para comprar mercadería de la semana, del mes, del día, para pagar los remedios. Y eso hoy en día ya no debería ser así, ¿cierto? Evidentemente la gente no puede estar solicitando un crédito para satisfacer necesidades básicas. Los créditos se idearon en su concepción más antigua, justamente para que las personas pudiesen desarrollar proyectos, para que pudiesen hacer inversiones, pero no para comprar el pan, no pagar la mercadería de la semana en 3 cuotas. Piensen lo fuerte que es eso, ocupar una tarjeta de crédito para comprar la mercadería de la semana en 3 cuotas. O sea, eso no es viable para absolutamente nadie. Y es una realidad lamentable. Pero es la situación en que están millones de chilenos. Así es. ¿Cuál es la alternativa, según tú, Felipe? Bueno, las alternativas son que los políticos en nuestro país se pongan los pantalones de una vez por todas, ¿no? Porque evidentemente eso es una situación que el sistema ha llevado a sentar en el paso del tiempo. Esto no es algo que surgió ahora en la pandemia, ni hace 1 ni hace 3 años atrás. Esto existe en un sistema que hemos creado en los últimos 30, 40 años y hay que hacerse cargo de eso. Hoy en día las personas, insisto, utilizan el crédito no para concretar proyectos, no para aspiraciones mayores a largo plazo, sino que para poder subsistir día a día. ¿Se acuerdan la semana pasada? Creo que estaba Amaro, muchachos, cuando discutíamos la cantidad de morosos de servicios básicos, de cuenta del gas. Casi 600.000 personas, que ojo, dicho sea de paso, no están contempladas en estas 4.100.000 personas morosas, porque esas personas, por deberle un servicio básico, por ley no pueden estar informadas en DICOM. Entonces no están ahí en ese fuerte. Y hablaste en extenso acerca de que las personas individuales podían abocarse o podían señalar que estaban en quiebra. Una situación que muchísimos, y yo declaro total ignorancia frente al tema, no conocíamos. Sí, bueno, es una ley relativamente nueva, nosotros lo comentábamos, ¿cierto? Va a cumplir 7 años la ley 20.720. Anoten en la casa el número de la ley porque la idea es que vayamos aprendiendo un poquito, ¿cierto? Investiguemos un poquito más. Esta ley, la ley 20.720, lo que permite es que las personas que se encuentran insolventes económicamente, es decir, que estén con las deudas hasta más arriba del cuello, ¿cierto? Con las deudas hasta la coronilla, o sea, que ya no den más con sus ingresos para poder pagar sus deudas, puedan someterse a este procedimiento que consiste particularmente en que las personas tienen que entregar al procedimiento todos los bienes que conforman su patrimonio. Sé que es una realidad y una situación bastante fuerte y chocante a primera, si ¿cierto? Felipe, la persona no tiene bienes, no tiene que entregar, igual puede generar esa situación de quiebra. Sí, mira, Tonka, la ley es súper clara en señalar que de buena fe el deudor tiene que entregar todos los bienes que conforman su patrimonio. Si el deudor solamente tiene un televisor, un secador de pelos y un comedor, esos son todos los bienes que conforman su patrimonio, ni más ni menos. Eso es lo que tiene que tener el tribunal a la hora de leer la solicitud de quiebra, que dicho sea de paso es completamente voluntario. Pero la gran virtud que tiene este procedimiento es que al término del procedimiento, Tonka, Sergio, vamos a extinguir la totalidad de las deudas. Ya, pero una consulta, Felipe. Si una persona solamente tiene su casa, ha ahorrado toda la vida y logró comprarse su casa, si quiere buscar la opción de generar esta quiebra personal, ¿tiene que entregar su casa? O sea, ¿va a perder su casa? Efectivamente, ese sería el supuesto. De ahí la importancia, Tonka. Yo creo que las personas que nos están escuchando hoy día no se confundan y se asesoren muy bien. ¿Por qué? Porque si una persona tiene una casa que pueda estar evaluada en 50 millones de pesos y sus deudas son por 10 millones de pesos, yo como abogado responsable le voy a decir a esa persona: venda la casa. Venda la casa. Claro. O sea, solucionemos el problema antes de que le embarguen y le rematen la casa, vendámosla, saquemos un mejor valor comercial de la propiedad y paguemos ese monto de la deuda y nos quedamos con un remanente a favor para volver a emprender, ¿cierto? Pero en ningún caso le convendría la quiebra como tal. Repactar la deuda, porque claro, tú dices, tú vendes la casa, pagas la deuda y pues finalmente te vas a quedar en la calle igual, porque ¿qué vas a poder comprar? ¿Cuál va a ser tu opción? Pensando que hoy las propiedades, el arriendo y la compra de casas está carísimo. ¿Qué hace una persona? ¿Cuál es tu consejo? A la vuelta de la pausa nos lo cuentas. Muy bien.